Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Estamos en la primera semana del año y queremos hablar sobre las perspectivas para el 2021. Contamos con la participación de Alejandra Martínez, Dafne Posadas y Luis Miguel Reyes, todos de Fundación Libertad y Desarrollo. Alejandra, empecemos contigo. América Latina tuvo un 2020 bastante complicado con la pandemia, con la crisis económica. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2021? ¿Qué hechos relevantes podemos esperar en la región? Sí, Paul, las perspectivas para 2021 realmente no pintan bien. Como dijo la CEPAL el año pasado, estamos en América Latina atravesando la peor crisis en 100 años y experimentamos una caída del PIB del 9%. Eso es sumamente grave. No habíamos vivido una crisis económica de esta magnitud, pienso yo, desde los años 80, cuando fue la famosa crisis de la deuda, pero a esto le sumamos la pandemia, que todavía no la hemos podido controlar del todo, y todo se avisora que no va a llegar la vacuna a tiempo, tal vez con la excepción de Chile, que sí, al parecer en Chile va a estar la vacuna para los próximos meses. Y en el ámbito de lo político, hay varias elecciones presidenciales a las que tenemos que prestarle atención. De nuevo, Chile va a estar en el centro, digamos, en el epicentro de todo, porque este año tiene elecciones presidenciales y recordemos que viene arrastrando una crisis desde 2019, además una constituyente. Entonces puede que se remonten opciones populistas radicales. Otra elección muy importante sería la de Perú. Recordemos el año pasado toda la crisis que se vivió en Perú, en el Parlamento y con las vacancias presidenciales. Entonces es bastante probable que el fujimorismo se quiera imponer y se termine imponiendo en ese país. Y bueno, tenemos también elecciones en Ecuador, en Honduras, cuando realmente hay que ver qué va a pasar allí, porque la última elección en Honduras fue bastante cuestionada y la comunidad internacional pareció no prestar atención. Y bueno, tenemos también otra elección en Nicaragua, donde todo apunta a que Ortega, el orteguismo, se va a eternizar en el poder. Entonces, el panorama no es para nada bueno. En América Latina básicamente nos debatimos entre dos opciones igual de malas e inservibles, o estamos entre un populismo chavista radical o entre una derecha corrupta e inmovilista, y no olvidemos que casi siempre ambas facciones infiltradísimas por el crimen organizado. Dafne, Alejandra mencionaba el tema de la crisis económica en América Latina y de hecho algunos consideran que es la mayor crisis económica en los últimos 100 años, superando incluso la que se tuvo en los años 80 que ya mencionaba Alejandra. ¿Cómo puede reconfigurar esa crisis a la región, a América Latina? ¿Qué cambios sociales podrían provocar? Efectivamente, Paul, yo creo que es ahí el meollo del asunto. Las crisis económicas tienen por consecuencia el aumento del hambre y el desempleo y por consecuencia la pobreza también. Unos 40 millones de personas en América Latina pasaron a la línea de pobreza y esto obviamente es altamente perjudicial. Ya lo decía Alejandra también, en América Latina la década de los 80 se sufrió inflación, aumento de la delincuencia y caída a largo plazo del PIB, y entonces se consideró una década perdida. Y muchos expertos aseguran que podríamos acercarnos a un panorama similar al que se vivía en esa década. Seguramente lo que decía Alejandra de las elecciones va a ser el parteaguas de muchos del futuro de América Latina. ¿Por qué? Porque la pregunta que van a tener las personas en la mente cuando se vayan a votar va a ser cómo salimos de la crisis, cómo resolvemos el hambre y cómo resolvemos el desempleo. Y esto obviamente va a producir o va a propiciar que se aumente el número de líderes populistas en la región, y esto es altamente preocupante. Pero además de esto, Paul, y el resto del equipo de la Fundación, tenemos muy claro también que no existe únicamente cambios producidos a través de las urnas, sino que también pueden producirse cambios a través de las protestas en las calles. Y es que el descontento social, el descontento político con los liderazgos políticos en la región se ha disparado también, y hemos visto que esto ha producido varias protestas. Entonces, por un lado, podemos ver que la región se reconfigure a través de estas elecciones que se van a dar, que ya lo explicaba Alejandra muy bien, y por el otro lado podemos presumir que en caso de que los liderazgos no estén a la altura de los retos que se están presentando, puedan producirse incluso aumentos del malestar ciudadano y que se produzcan cambios a través de las calles.
Ahora, Luis Miguel, hay un hecho relevante en este año y es que básicamente hay un cambio importante político en Estados Unidos. Básicamente los demócratas están tomando el control de gran parte del poder político en Estados Unidos. ¿Qué significa eso para la región? Sabemos que Donald Trump de alguna forma descuidó en gran parte a América Latina. ¿Veríamos una mayor atención de parte de Washington con los demócratas en el poder ahora para América Latina? Sí, se espera mayor atención y principalmente también un cambio en la retórica. Sabemos que Donald Trump mantenía una relación muy tensa con muchos países de la región y eso podría cambiar ahora con la nueva administración. Lo cierto es que los temas relevantes son los temas migratorios, los temas comerciales y luego la relación con Venezuela y las sanciones que puedan mantener o quitar con Venezuela y la relación con Cuba. Esos son los temas que van a abordar la agenda inmediata de Estados Unidos para América Latina. Ahora, específicamente con el tema centroamericano, Biden sí tenía en su propuesta de campaña un proyecto específico, particularmente para los 3 países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que incluía una inversión de $4,000 millones específica para abordar los temas que provocan la migración, como son los temas de pobreza y también los temas institucionales. Ahí había un énfasis particular en los temas de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento del sector justicia, e incluso se habló de una organización, digamos, que abarcara a los 3 países para poder, una oficina, digamos, que abarcara a los 3 países para poder abordar el tema de la corrupción, digamos, algo parecido a lo que había en Guatemala con la Comisión Internacional contra la Corrupción, pero más a nivel regional. Entonces sí, definitivamente hay un foco de intereses particular de Estados Unidos con esta nueva administración hacia la región, lo cual definitivamente va a tener un impacto en nuestros países en los próximos años y veremos unos cambios importantes. Ojalá sean para bien. Ahora, Alejandra, Dafne mencionaba el tema de las protestas y vimos lo que pasó en Chile y el resultado que tú ya mencionabas anteriormente sobre la Asamblea Nacional Constituyente que se va a elegir en el mes de marzo. En tu opinión, ¿podríamos ver más de esos movimientos sociales en América Latina en el 2021 o no? Sí, lamentablemente sí. O sea, Luismi tiene toda la razón cuando él refiere que son buenas noticias para Centroamérica, y realmente lo son. Pero para países como Venezuela, Cuba y Nicaragua definitivamente no lo son, porque lo que leí hace poco en una columna de Carlos Alberto Montaner, que todo apunta a que se va a ir a una normalización de relaciones con estos 3 países un poco al estilo que tuvo Obama, ¿no? En su administración de apertura, etcétera. ¿Qué significa esto? Que no se va a hacer nada porque haya un cambio político en estos países. ¿Y qué significa esto a su vez? Que estos regímenes van a seguir intentando desestabilizar las democracias estables que vean en el continente, que existan en el continente. A esto yo me pongo incluso más apocalíptica todavía y le meto un ingrediente más. Biden y Harris, la administración Biden y Harris, han dicho en su campaña que ellos van a regular fuertemente el tema del fracking. Eso puede representar un peligro para la región, porque eso significaría que el barril OPEP puede subir de precio. Y sabemos qué significa un chavismo con la chequera infinita. O sea, vamos a ver a un Nicolás Maduro con una chequera millonaria como en su momento la tuvo Chávez. Entonces vamos a tener más petrodiplomacia y más infiltración de estos regímenes en todas las democracias latinoamericanas. Ahora, hablemos un poco sobre la pandemia. Dafne, ¿cuál sería el panorama para América Latina en ese sentido? ¿Van a llegar a tiempo las vacunas? Vemos que, por ejemplo, México, Costa Rica y Chile pues ya iniciaron ese proceso de vacunación, pero el resto de la región va a lograr superar el tema de la pandemia en 2021. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Definitivamente no. Algunos expertos aseguran que los ciclos de la pandemia son de hasta 4 años y es el tiempo en el que se logra alcanzar esa famosa inmunización de rebaño, ya sea por contagio o a través de una vacuna. Pero solo en estos días, de primeros días del 2021, hemos escuchado el repunte de casos en todo el mundo que ha producido que los gobiernos intenten nuevamente aplicar estas medidas draconianas que son discusión para otro programa, pero lo cierto es que llegue o no la vacuna, esta pandemia continúa. Y yo creo que hay mucha incertidumbre respecto a los plazos, respecto a los procesos de vacunación, y lo que tienen que hacer los gobiernos es una eficiente asignación de los recursos médicos y humanos, además de una capacidad de ejecución sorprendente. Y eso en América Latina lamentablemente no lo tenemos. Acotado al caso de Centroamérica, vemos que hay países como Costa Rica que ya iniciaron el proceso de vacunación. En Panamá ya se tiene claridad que al final de este mes van a empezar a llegar las primeras dosis de la vacuna. Honduras y Nicaragua recibirán algunas dosis sin costo por las condiciones de estos dos países, pero tampoco hay claridad en fechas, y El Salvador y Guatemala ni digamos. Entonces hay mucha incertidumbre respecto a cuándo llegarán estas vacunas y cuántas vacunas llegarán y a quiénes se aplicarán o no. Entonces, ante esta incertidumbre, a mí me parece que nuevamente hay que insistir sobre los puntos que nos van a permitir salvar la vida, ¿no? Salvar la seguridad y la salud, y es a través de la responsabilidad individual. Es una incertidumbre tan grande que tenemos que procurar nosotros mismos utilizar nuestra mascarilla, mantener la distancia, hacer trabajo a distancia en la medida de lo posible, pero ese es el camino, y en lo que no logremos esa inmunización no vamos a lograr retomar o reactivar al 100% toda la sociedad, porque lo cierto es que todavía estamos viviendo en la pandemia y todavía tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, Luis Miguel, hablemos ya del caso particular de Guatemala. ¿Qué podemos esperar para este 2021? Tuvimos un 2020 bastante complicado. Vemos que el Ejecutivo ha tenido un desgaste bastante fuerte en este año, su primer año de gobierno, y no digamos el Congreso, que también tiene su desgaste, y ahora también el tema de las cortes del país. ¿Qué podemos esperar en este 2021 para Guatemala? Creo que Guatemala se encuentra en el peor de todos los mundos por diferentes razones. Primero, estamos enfrentando una crisis política, social, que no hemos visto en muchos años. Hemos tenido un aumento en casos de desnutrición, aumento en temas de pobreza, y lo peor es que no tenemos ni siquiera buenos datos para poder darlos, pero por supuesto se percibe eso, ¿verdad? Hay una crisis económica caminando y eso provoca problemas sociales muy importantes. Ahora, por el lado político, el sistema político ha retrasado maliciosamente la elección de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones hasta este año. Y la gente se preguntará por qué. La razón es que este año también vamos a cambiar a la Corte de Constitucionalidad, que es un tema de mucha relevancia para el sistema político, pues la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una especie de árbitro político que tiene que decir en la mayoría de temas relevantes políticos para el país. Entonces, lo que pasó es que al final se nos va a juntar el cambio de autoridades en los espacios más importantes del sistema de justicia para este año y la mafia que tiene tomado el sistema político va a intentar poner a sus alfiles en todas las posiciones relevantes para poder tomar control total del sistema político, del sistema de justicia, perdón. Ya lo estamos viendo ahorita con esta elección del Colegio de Abogados, en donde uno de los jueces más cuestionados, Maynor Moto, está a la cabeza en la votación del Colegio de Abogados para ocupar una posición de magistrado en la Corte de Constitucionalidad, y de hecho los dos candidatos que pasaron a una segunda vuelta de elección en el Colegio de Abogados tienen cuestionamientos de parte del Ministerio Público. Entonces, esto realmente debería ponernos en un nivel de preocupación, porque no solo tenemos la situación política, social y el tema de la pandemia encima, en donde tampoco vemos gran claridad de parte de este gobierno para poder tener una política de vacunación que nos ayude a salir del problema de la pandemia, sino que también tenemos un intento más de la mafia, del crimen organizado, por tomar el sistema de justicia, y al parecer tienen todas las fichas de su lado y van a lograr su cometido si es que la ciudadanía no toma conciencia de la situación y las fuerzas positivas del país logran dar un contrapeso ahí para poder tener pues algunos espacios un poco saneados y no tener las instituciones completamente tomadas por el crimen organizado y la mafia, que es lo que se mira ahorita en el futuro inmediato. Y cuando hablas de movimientos ciudadanos, Luis Miguel, quisiera preguntarte, Dafne,
si pudiésemos ver en este año el tipo de manifestaciones que vimos en Guatemala en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, en donde vimos que nuevamente los guatemaltecos salieron a la plaza a protestar, indignados por lo que sucedió con el presupuesto, la aprobación del presupuesto por parte del Congreso. Este panorama que pinta Luis Miguel podría eventualmente provocar mayores manifestaciones o más manifestaciones en este 2021? Sí, yo creo que agregando un poco a lo que mencionaba Luis Miguel en su intervención, que decía que hay un esfuerzo importante por tomar el sistema de justicia, esto es tiene una grave consecuencia, sobre todo en la construcción de un Estado de Derecho sólido. Y cuando no tenemos un Estado de Derecho sólido, lo que sucede es que perdemos la garantía de nuestros derechos individuales, pero más aún de eso, perdemos la defensa ante el poder arbitrario. Y esto es un gran peligro, porque yo creo que en la medida en la que se van produciendo todos estos cambios, también para la sociedad, estos cambios son más evidentes, y no solo son evidentes, sino que son cambios que se producen de manera descarada. El año pasado decíamos, estos políticos, esta clase política está haciendo las cosas tan mal que ya no tiene vergüenza de hacer las cosas de manera descarada, y en la medida en la que continúen con estas acciones, que son acciones irresponsables, que son acciones que están en contra de los derechos de los ciudadanos, pero más aún de eso, de la voluntad de los ciudadanos por construir un país que proporcione las condiciones adecuadas para su desarrollo, es que se van a producir cambios sociales importantes. El descontento social de los guatemaltecos ya está en niveles en los que vimos el año pasado, que se produjeron protestas bastante grandes en noviembre. Pero si se continúan con estos caminos de hacer las cosas mal, de hacer las cosas que proporcionen garantías para promover los intereses de la clase política corrupta, entonces podrían haber pues, importantes protestas este año. Yo, perdón, solo quisiera agregar algo a lo que decía Dafne. Yo creo que si el sistema político no entiende que es momento de realizar un cambio, primero en las 4 reformas que hemos insistido en estos espacios durante mucho tiempo, ¿verdad? Eso es importantísimo, las reformas de Estado, pero además el gobierno también tiene que entender que hay temas importantes de funcionamiento, como por ejemplo el tratamiento de la pandemia. Tiene que haber seguridad, la gente tiene que saber que el gobierno está haciendo algo por conseguir la vacuna y por aplicarla de una forma correcta para poder sanear un poco esa situación. La gente está desesperada porque no solo tienen el tema de salud encima, sino que también tienen además el tema económico, y eso va a generar mayor desesperación. Entonces, si no queremos ver problemas de estallidos sociales o de mayores problemas de ingobernabilidad en el futuro inmediato del país, el gobierno tiene que tomar la conducción de este país, y es momento de que tomen las riendas, primero que propongan una agenda de reformas y que sea inmediata y que se pongan a trabajar en eso y que presionen al Congreso para que apruebe esas reformas, y luego que puedan también atender la crisis social que el país tiene. Nos quedan ya 30 segundos. Alejandra, conclusiones. El Ejecutivo efectivamente, insisto, tuvo un desgaste importante en el 2020. ¿Qué puede hacer para recuperar esa confianza de la ciudadanía? Y con eso terminamos. Ya lo dijo Luismi, las reformas son imprescindibles si no queremos seguir a la vía de países de la región que han fracasado, y yo siempre le agrego el ingrediente que nunca falta de la integración centroamericana, porque si estamos en un año de una crisis económica tan severa, lo único que puede darnos un crecimiento ya no aceptable, sino potente, es definitivamente la integración. Estamos definitivamente en una encrucijada como país. Si seguimos por la vía de la antipolítica y del populismo, ya sabemos a lo que nos puede llevar. Es mejor tomar una vía moderada de reformas para poder definitivamente ingresar al sendero del desarrollo. Bueno, con eso terminamos, se nos ha terminado el tiempo. Así que a ustedes muchas gracias por sus comentarios, a ustedes en casa también muchas gracias por su atención. Les deseamos un feliz 2021.